Última hora. Ha fallecido Manuel Torreiglesias, uno de los rostros más conocidos de la televisión pública española. Durante más de una década fue el referente de la salud en televisión española, hasta que las cosas se torcieron. En este vídeo vamos a repasar su carrera, el impacto que tuvo en millones de espectadores, y cómo fue apartado de RTV tras un escándalo que pocos quieren recordar. Porque sí, Torreiglesias se ganó el cariño del público, pero también fue víctima de la hipocresía y la doble moral de la televisión pública. Quédate hasta el final si quieres entender no solo quién fue este hombre, sino cómo acabó desapareciendo de la pantalla tras haber sido una figura diaria en nuestros hogares. Manuel Torreiglesias nació en Pontedeume, Galicia, en 1939. Diplomado en Magisterio y Filosofía, soñaba con ser maestro. Y aunque lo fue, su destino dio un giro en los años 60 cuando llegó a Madrid y comenzó a trabajar en Radio Televisión Española. En 1964 ya colaboraba en el concurso escolar Cesta y Puntos. Ese fue su primer paso en un camino que lo llevaría a convertirse en uno de los presentadores más reconocibles del país. Pero no fue hasta 1976 cuando empezó a hacerse un nombre propio. Dirigió y presentó Escuela de Salud, un programa pionero en divulgar consejos de salud en un lenguaje cercano, humano y directo. Era otra época. Una televisión más seria, con voces que enseñaban y no gritaban. Torreiglesias no necesitaba platós llenos de color ni efectos llamativos. Solo información clara y útil. Eso lo convirtió en un referente. En un médico de confianza para millones de españoles. Pero su gran momento llegó en 1997, cuando Televisión Española lanza Saber Vivir, el programa que lo convertiría en leyenda. Durante más de 2000 emisiones, Torreiglesias enseñó a generaciones enteras a cuidarse, a prevenir enfermedades, a entender mejor su cuerpo. Todo desde un plató sencillo, sin pretensiones, pero con un mensaje potente. La salud es responsabilidad de cada uno, pero la información es clave. Durante años compartió pantalla con Teresa Viejo, con médicos, especialistas y colaboradores. Incluso la marca Saber Vivir llegó a tener su propia revista, con su rostro en portada. Fue un fenómeno de masas en su género. En un país que durante años apenas tenía educación sanitaria, Torreiglesias llenó ese hueco con rigor, pedagogía, y sí, también con cercanía. Era la época en la que la televisión pública aún aspiraba a formar, no solo a entretener. Pero todo cambió en 2009. Después de 12 años en antena, Radio Televisión Española rescindió su contrato de forma fulminante. ¿La razón oficial? Irregularidades en la inserción de publicidad. Un eufemismo que ocultaba algo más profundo. Torreiglesias ya no encajaba en la nueva Radio Televisión Española. La acusación fue que había cobrado por menciones publicitarias encubiertas en su programa. Pero él lo negó rotundamente. Jamás he cobrado un solo euro fuera de contrato. La propia dirección de Televisión Española me felicitó por lo bien que integraba la publicidad sin que se notara. Y aquí conviene hacer una pausa. Porque resulta que Radio Televisión Española lo usó durante años como referente, como ejemplo de televisión útil y de calidad. Pero en cuanto hubo un problema, lo borraron. Lo cancelaron. Lo condenaron al olvido. Una vez más, la televisión pública española aplica la ley del embudo. Si caes bien a los de arriba, todo se perdona. Pero si estorbas o representas una época que quieren enterrar, entonces te sueltan la mano sin miramientos. Tras su despido, Torreiglesias no se rindió. Se marchó a Intereconomía, donde presentó el programa Y Vivir, una adaptación de su mítico formato. Allí estuvo hasta 2013, tratando de mantener el mismo espíritu divulgativo, aunque con menos medios y menos audiencia. Ya no era la tele pública, ya no tenía el mismo foco. Pero él siguió fiel a su estilo. Hablar claro, sin postureos, sin dramatismos. Desde 2013, se fue retirando poco a poco. Y aunque dejó de aparecer en pantalla, nunca perdió la dignidad ni la coherencia. Ni escribió libros para vengarse, ni se arrastró por platós. Simplemente se apartó, como los grandes. Hoy, al conocerse su muerte, muchos medios le rinden homenaje. Pero conviene recordar que Radio Televisión Española lo eliminó sin miramientos, y desde entonces ha hecho todo lo posible por no recordarlo. ¿Sabías que el actual Saber Vivir sigue en emisión? Ahora lo presenta otro equipo, en la 2, y con un enfoque más correcto políticamente. Pero la verdad es que el programa sigue viviendo del nombre y del formato que creó Torreiglesias. Una contradicción más del mundo mediático español. ¿Y Radio Televisión Española? Calla. Porque homenajearlo sería reconocer que lo apartaron por motivos más políticos que éticos. Manuel Torreiglesias ha muerto a los 84 años,
esperando desde hace 4 años un trasplante de riñón. Falleció en su pueblo natal, Pontedeume, donde hace un año fue nombrado hijo predilecto. Un homenaje sincero, lejos del foco, de quienes de verdad lo conocían. Hoy, miles de españoles lo recuerdan con cariño. Porque sus consejos les ayudaron, porque su voz era la de un amigo, porque hablaba como un maestro, no como un predicador. Y sobre todo, porque fue uno de los pocos que usó la televisión para algo más que propaganda. Descanse en paz, Manuel. Y que nunca se nos olvide que la televisión pública debería servir al ciudadano, no al poder. Si tú también creciste viendo Saber Vivir, si crees que figuras como Torreiglesias merecen ser recordadas y no canceladas, suscríbete, déjanos tu comentario y comparte este vídeo. Porque la memoria es lo único que no pueden censurar.